Víctor Galán, responsable de Planeta Bolsa. Víctor, muchísimas gracias por atender la llamada de Negocios Televisión. Un placer, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Víctor, ¿cómo estás viendo estos primeros minutos de cotización en Wall Street, esta apertura de viernes? Parece que con bastantes dudas, además es una semana marcada por los distintos mensajes por parte de Jerome Powell. Teníamos dos comparecencias junto a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, respecto a la inflación, respecto al tapering y además hoy que tenemos sobre la mesa ese dato esperado de crecimiento de empleo en Estados Unidos. Bueno, sí, la verdad que los datos no están siendo positivos. Precisamente tenemos en pantalla ahora mismo al Nasdaq, ¿no? Fijaros que la última vez que estuve aquí hace 2 semanas aproximadamente, me preguntabais por el estado del mercado y decía que, ojo, que mucho cuidado, que habíamos abierto en Planeta Bolsa, por nuestro sistema de coberturas, una cobertura a los principales índices americanos, porque veíamos que estaba subiendo muchísimo el mercado y, sin embargo, empezaba a retroceder, ¿no? Se empezaba a quitar dinero de las pequeñas empresas. Y, sin embargo, empresas muy grandes, como las FANG, estaban manteniendo los índices arriba. Esto estaba ocurriendo prácticamente en el Nasdaq, mientras hacíamos los máximos en 16.700 y abríamos una pequeña cobertura de aproximadamente un 20-30 de la cartera. Luego se nos dieron nuevos mínimos en el mercado global americano, lo que llamamos nosotros, bueno, el NYSE, ¿no? El que vigilamos, el NYSE, y abrimos una cobertura mayor, casi del 50%. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos, no? Ha habido un primer escenario bajista hasta los 16.000 puntos, ha habido una ligera recuperación y parece que sigue cayendo, ¿no? Porque precisamente al secarse prácticamente todo el dinero de las bolsas norteamericanas, las acciones que más pesan han caído y los índices que más pesan, como el Nasdaq o el S&P, han descendido ahora mismo con soportes importantes en los 15.778. A partir de aquí, nosotros somos un poquito más positivos con Estados Unidos de cara a las próximas semanas, ya que cuando se produjo las caídas no había muchísimo miedo en el mercado, sino bastante complacencia, y precisamente ahora vemos bastante noticia negativa en el lado macro. Sin embargo, de momento, el análisis técnico nos dice ser precavidos y, mantener actitud positiva en cuanto también al S&P 500, ¿no? Que lo tenemos en pantalla y vemos cómo está haciendo una vela de reversión, ¿no? Veremos hoy cómo acaba cerrando, veremos si cierra por encima de los 4.650 y la resistencia obviamente más fuerte son los 4.740 y esto en general en cuanto a los indicadores, ¿no? Importante que esos mínimos no se sigan perdiendo, como decimos. Nosotros cubrimos cartera con la línea de avance-descenso del NYSE y, como veis, al perder 80 fue una situación en la que el mercado claramente global americano cayó y podíamos estar en un punto, ojo, de retorno, ¿no? De volver de un retorno si superáramos esta línea de 20 a un momento de recuperación. Esta recuperación se está haciendo a base de muchísimo miedo, ¿no? Para el público inversor, mientras que nosotros pensamos que los profesionales están intentando recabar información, ¿no? Están intentando levantar de nuevo el mercado de manera silenciosa. Lo mismo ocurriría con el indicador que vigilamos del oscilador McLellan, que llegó prácticamente a menos 90, lo cual es señal de recuperación si empieza de nuevo a subir, una vez entra en el tramo rojo. Y lo mismo opinamos de la volatilidad, ¿no? Que, como tenéis en pantalla, la volatilidad actual, menos las 6 meses, es tan reducida que prácticamente llega a suelos de 1. Cuando veis que tenemos suelos de 1, como ya ocurrió en febrero de este año 2021, tenemos puntos en el que el mercado a corto plazo está tan sobrevendido que no puede seguir bajando. Así que, a priori, pese a las malas noticias y un poco contrario a lo que comentamos la última vez aquí, creo que en este sentido la bolsa americana, al menos la bolsa americana, vamos a esperar que hace Europa, pero podría tener una nueva fase de rebote la semana que viene a corto plazo.
Víctor, si seguimos en Wall Street, hoy uno de los nombres protagonistas es Tesla, después de que Elon Musk haya vuelto a vender acciones, esta vez en las últimas horas por un valor aproximado de mercado de más de 1.000 millones de dólares. Ya habría vendido más o menos la mitad, no llega a la mitad de ese 10% de acciones que tenía en Tesla, cuando a principios de noviembre decía que, bueno, preguntaba a sus seguidores de Twitter si debía hacerlo, si debía vender el 10% de sus títulos en Tesla. Ahora lleva más o menos la mitad, como decimos, y si miramos en el acumulado desde ese anuncio a principios de noviembre, la acción de Tesla ha caído, es cierto, más de un 10% si nos fijamos en ese gráfico. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué es lo que podría pasar en las acciones de Tesla si Elon Musk continúa con su plan de deshacerse de títulos de la compañía? Porque claro, todavía le quedarían muchas acciones por vender. Bueno, sí, a ver, ahora mismo tenemos Tesla en pantalla para que le echemos un vistazo. En realidad la caída, bueno, hubo un tiempo, ¿no?, en el que alrededor de este año, en marzo, mayo, parecía que el título no iba hacia ningún sitio, pero mientras parecía que no iba hacia ningún sitio, ¿no?, la zona de los 540 fue un soporte muy importante. Marcamos la zona de 780 como una zona muy relevante, ya que de superar este máximo decíamos que la acción se podía ir para arriba. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que el título ha subido demasiado, ¿no? Ha subido mucho y muy rápido. Se puede reflejar en el CPM, ¿no?, en el número de compras anuales que tenemos aquí, que utilizamos en Planeta Bolsa, así como en el Concord, que mide cuánto dinero el profesional es capaz de mover en el mercado. Y así parece ser que, pues bueno, de momento las acciones han subido muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos tras una subida tan relevante, ¿no?, que prácticamente ha llegado a subir más de un 50% en apenas 2-3 semanas? Si nos bajamos a gráfico diario, lo que tenemos es un apoyo realmente en la media de 30 sesiones, una nueva resistencia, los cuales ahora mismo serían los 1.204, y ahora habría que, ahora el título ha perdido un poquito de volatilidad, se ha calmado un poco, pero habría que vigilar, lo primero, que no perdiese en ningún caso los 1.059 y los 980. Ojo que además, si de los 1.059 no se perdiesen y superasen en algún caso los 1.176, tendríamos un pequeño suelo activado para intentar atacar de nuevo máximos. Elon Musk al final es bueno, un personaje público muy relevante, y todo lo que dice, pues bueno, se toma, hay veces que hay que tomar las expresiones con pinzas, ¿no? Parece que fue como una especie de apuesta de que podría curar el hambre en el mundo o solucionar el hambre en el mundo vendiendo el 10% de su capital en Tesla, así como pagar impuestos, que parece lo que le interesa a la administración Biden. Realmente no creo que Elon Musk venda gran parte de sus acciones, del resto de acciones que le quedan. Entre otras cosas, habrá vendido para hacer parte de beneficios, y probablemente en este tipo de caídas, como vemos en los soportes, este tipo de gráficos lo que nos muestran en los indicadores es que al final, de nuevo, el profesional, la mano fuerte, vuelve a comprar dinero. Entonces, es probable que, aunque nos esté diciendo que ha vendido títulos de Tesla, probablemente los esté recomprando un poco más abajo para sacar partido, y eso quizás la mayor parte de los inversores quizás no sea consciente, ¿no? Pero no le daría mayor relevancia, es un título muy alcista. Lo ha demostrado en 2020, lo está demostrando en 2021, y es un título que desde luego hay que vigilar. Víctor, bueno, a pesar de que decías, ¿no?, que pese a las malas noticias que tenemos en el entorno actual, la bolsa americana podría tener esa nueva fase de rebote la próxima semana, sí que nos fijábamos en que la volatilidad en el mercado de deuda bueno, apunta máximos desde marzo de 2020. Es decir, tenemos que volver un año atrás, en pleno momento de auge de la pandemia, ¿no?, en ese confinamiento anunciado, para tener el estado que estamos teniendo en estos momentos. Indicadores de volatilidad como el VIX pues han llegado a escalar un 100% desde los mínimos que veíamos registrados en la pandemia hasta máximos de febrero de este 2021. También hemos visto más violencia, por así decirlo, en el mercado de deuda con el indicador, el MOVE, ¿no?, que mide la volatilidad de los bonos de Estados Unidos. En este caso, este indicador se disparaba hasta un 150%, ¿no?, en esos máximos de marzo de 2020. ¿Qué nos están diciendo ahora mismo estos indicadores, y sobre todo si lo relacionamos con el sentimiento, ¿no?, de los inversores en medio del panorama en el que nos estamos moviendo en estos momentos?
Bueno, el VIX ha tenido un repunte muy fuerte. Esto es debido a que, en parte, el VIX estaba haciendo suelos en la zona de 14 euros, ¿no? Al intentar estar haciendo suelos en la zona de 14, ¿no? Que es un suelo bastante importante, lo tenemos aquí en pantalla, podemos ver que al reducirse tantísimo su propia volatilidad del índice, y al reducirse tantísimo la desviación estándar en la que se va moviendo para arriba y para abajo, que apenas tiene margen, quiere decir que lo que los americanos normalmente llaman como el tsunami de volatilidad o los spikes de volatilidad, ¿no? Son los repuntes fuertes cuando prácticamente la marea está tranquila, ¿no? Es un indicador muy imprevisible y algunas veces, cuando está incluso por debajo de 1, el nivel de desviación estándar, suele dar repuntes muy fuertes. Lo apuntalábamos, comentábamos algunas órdenes, incluso de operaciones en el VIX, ¿no? En este caso, cuando prácticamente estaba a 16, decíamos, ojo, cuidado que ahora mismo puede venir tras el suelo un repunte alto, y así ha sido. Es verdad que no esperábamos ni de lejos que el indicador pasase ya la antigua resistencia de 28, pero sí que es verdad que ha hecho una especie de nube aquí de velas en las que se está moviendo por las diferentes situaciones macro, situaciones del entorno COVID, que pueden ser menos favorables para los mercados, pero en general importante que de cara a la semana que viene se vuelva a estabilizar y vuelva a la zona de 20 o incluso por debajo. Ahora mismo, si el mercado hiciese un suelo, tal y como estábamos comentando al principio, el VIX tendería de nuevo a relajar, porque es inversamente proporcional al sentimiento de pánico con la euforia en los mercados, ¿no? A mayor euforia en los mercados, mayor subida en la renta variable, el VIX tiende a retroceder inversa. Entonces, ahora mismo esperaríamos caídas y obviamente el soporte en su media de 20 es muy importante para que vuelva a estabilizarse y, como vemos de manera histórica desde que ocurrió el COVID, ha ido repuntando ligeramente durante además los meses pues, en los que más volatilidad se generan, con los vencimientos de opciones y futuros, con las presentaciones precisamente de resultados de las empresas, y quizás estemos en un punto actual en el que tras el mes de diciembre quizá comience de nuevo a descender y por fin empecemos a ver el rally de Navidad, que de momento no está sucediendo como los inversores esperaban. Víctor, si nos quedamos en Wall Street, si miramos al Nasdaq, estamos viendo fuertes caídas en Alibaba, casi de un 9%. Hemos intentado indagar un poco en el motivo de esas caídas y bueno, pues parece ser que en el mercado se habla de una posibilidad de que Alibaba tenga que abandonar la bolsa de Nueva York, Wall Street, por restricciones impuestas desde el gobierno chino. ¿Es esta una posibilidad factible realmente? Bueno, la verdad que el gobierno chino, como ya conocéis, es bastante hermético y bueno, es muy complicado. Es un sistema muy complejo, ¿no? Que no es del todo transparente y al que es muy difícil acceder. Entonces, no podemos compararlo a la transparencia que podemos observar en las regulaciones y en los reguladores europeos o americanos, ¿no? O en otros países que cumplen este tipo de consensos, ¿no? Como vemos en Alibaba, hay algo que es relevante, y es que a una semana, como veis, desde prácticamente hace prácticamente un año, desde el 9 de noviembre, perdía la media de 30 sesiones, en la que, por cierto, se venía apoyando y haciéndolo muy bien en los años anteriores. Y una vez perdió esta media, como veis, he dejado algunas flechas en el mapa, en el gráfico, donde ha intentado atacarla y no ha sido capaz de hacerlo. Nosotros venimos reflejando en Planeta Bolsa, por el método de percentiles, en el que vamos valorando sector a sector qué empresas son las más fuertes dentro de, en este caso, los retailers diversificados como es Alibaba, y Alibaba tiene uno de los percentiles más bajos del sector, lo que ya desde hace tiempo nos dice que Alibaba no está tan bien como nos venimos creyendo a través de los resultados, bien por regulaciones o posibles deslistings que les hagan en la bolsa americana. Veis cómo ha ido atacando constantemente la media, hizo un primer impulso de Fibonacci, 212, lo cumplió, volvió a perderlos.
tuvo un impulso hasta los 180, 179, los volvió a perder y ahora mismo ha cumplido un tercer impulso y aún así sigue cayendo fuerte. Hoy está cayendo prácticamente un 6%. La verdad que su futuro es incierto. Lo que sí está claro, y le pasa también, por ejemplo, a empresas como en España tenemos, vamos a ver alguna otra que también fuimos muy pesimistas con ella, por ejemplo, Grifols. Es una empresa que le pasa exactamente lo mismo. Vino de ser de una etapa muy alcista, pero empezó a reflejar ciertas pérdidas en su media de 30 sesiones e intentos continuos. Se hablaba mucho de que en 18 podría tener soportes, que habría habido compras relevantes, pero como veis, le pasa lo mismo y tiene actualmente una caída de un descalabro casi de los 15,44 desde prácticamente los 18, que es casi un 20% desde entonces, ¿no? Entonces, este tipo de compañías, mucho cuidado cuando el gráfico empieza a mostrar debilidad. Al final, los fundamentales, sabéis que es una foto estática que se va revisando cada 3 meses y que es importante tener en cuenta, pero si el gráfico nos empieza a dar pistas de que los clientes institucionales están moviendo algún tipo de hilo, están destinando su dinero hacia otros mercados, es importante tenerlos en cuenta para que no veamos o no quedemos pillados en este tipo de valores. Por eso también la importancia siempre, que decimos en Planeta Bolsa, de seguir acciones fuertes y de poner stop loss y utilizarlos para mantener nuestra gestión de capital y nuestra salud en el mercado con nuestro capital intacto. Bueno, y de hecho, Víctor, ahora mismo tenemos a Wall Street ya en terreno negativo. El Nasdaq se está dejando más de un 1%, medio punto porcentual el Standard & Poor's 500, el Dow Jones 0,29% a la baja y ya toda Europa está cayendo. Y dentro del Nasdaq destacan precisamente los movimientos a la baja de grandes tecnológicas chinas. Por ejemplo, Pinduoduo, que se centra en plataformas tecnológicas centradas en el mercado agrícola, se está dejando casi un 12%. En estos momentos tenemos caídas de más del 10% para JD.com y Baidu recortando un 8,75%, por sumar también a esas pérdidas que mencionábamos de Alibaba, que también está cotizando en el Nasdaq. Bueno, terreno negativo el que estamos viendo ya en los principales índices, tanto en el viejo continente como en Estados Unidos. Mientras tanto, yo también quería aprovechar para preguntarte, porque el próximo jueves, día 9 de diciembre, se va a reunir el comité que decide qué cotizadas forman parte del IBEX 35 y de hecho pues hay algunos nombres sobre la mesa. Acciona Energía, de hecho, es una de las que compite por entrar en el selectivo español este próximo mes de diciembre y compite con Robi y Logista precisamente por esa entrada. ¿Cómo ves a las tres compañías? ¿Cuál crees que es el sector que más tendría peso quizás o más papeletas tendría para poner el pie en el selectivo? Pues muy buena pregunta, la verdad. Mira, Acciona Energía, la verdad que su cotización de momento no es muy amplia, porque tan solo viene cotizando prácticamente desde el 1 de julio de 2021. Desde entonces hemos visto un rango lateral, no tenemos suficientes datos para recoger los indicadores de las plataformas de análisis técnico y sí que es verdad que no la veo de momento demasiado fuerte por el momento en el que pasan ahora mismo las energéticas, ¿no? Toda la energía limpia, ahora mismo empresas como Solaria que ya entraron en el selectivo, pues bueno, de momento están intentando coger fuerza y la verdad que Acciona en este caso no sería mi favorita. Mi favorita casi seguro, al menos desde mi punto de vista, sería Robi. ¿Por qué? Porque si la miramos en un rango de semanas, podemos ver la tendencia impecable, ¿no?, que trae la acción desde hace muchísimos años. Es una empresa muy solvente, con unos buenos ratios, cotiza a precios bastante exigentes, pero como veis lo viene haciendo muy bien. Tras la caída, ¿no?, prácticamente que recogíamos hace unas semanas, allá como al final del verano, decíamos que si era capaz de reponerse en esta vela por encima de los 52, era una muy buena señal para haber dejado simplemente un pequeño crash, incluso alguna barrida de posiciones. Y a partir de aquí lo que hemos tenido es un ascenso continuo. Es verdad que esta vela no fue muy bonita, pero de momento están en el entorno de los 63, por encima de los 68 sería una acción muy potente. Y Logista, vamos a verla también. Aquí la tenemos en pantalla.
Como veis, no es una mala acción, pero es verdad que está lateralizando. Ha perdido precisamente, le pasa lo mismo que lo que hablábamos en Alibaba y Grifols. Actualmente ha perdido la media de 30 sesiones, lo cual ya es una señal bastante negativa. Esto además nos lo refleja el RSI de Mansfield aquí abajo, que se compara contra el S&P 500, donde además vemos que también desde ese preciso momento lo hace peor que el S&P 500 a vista un año. Y a priori no entran compras relativas y significativas en el indicador desde prácticamente marzo. Por lo cual, el indicador, pues, o sea, quiero decir, la acción retrocede, ¿no? Entonces, una vez perdidos los soportes en 16.42, el siguiente soporte sería en los 14.27. Sería muy cuidadoso en este tipo de acciones o en acción energía, ¿no? Que tienen muchísimo menos histórico y es un poco más complejo. Saber dónde están sus soportes, resistencias y lo que pueden hacer en el medio y largo plazo, aparte de la volatilidad. Y, sin embargo, en mi caso, por ejemplo, apostaría por Robi, que es una empresa fuerte, como tenemos en otros selectivos franceses, como en el CAC, por ejemplo, que está Hermès, está Louis Vuitton, está L'Oréal. Son empresas desde hace muchísimo tiempo muy alcistas y sería por ellas por las que apostaría en que se sumaran al IBEX 35. Pues nos quedamos con esas referencias. Veremos finalmente qué es lo que decide el comité el próximo jueves, día 9 de diciembre. Tendremos ya ese veredicto final. Como siempre, Víctor Galán, analista en planetabolsa.com. Muchísimas gracias.